Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en Hebreos el capítulo 11, el versículo 1 y el versículo 2. El texto bíblico dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 2 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Aquí encontramos la definición de fe, bíblicamente. Pero no solamente necesitas la teoría en la fe, también necesitas llevar a la práctica aquella teoría. El texto bíblico dice que la fe es la certeza de lo que se espera. La fe tiene sus evidencias, amigos. No estamos hablando sobre un acto de fe a ciegas, pero sus evidencias no pueden ser medidas en un laboratorio. Tienen que ser entendidas espiritualmente. La fe va mucho más allá de lo que aprendemos por medio de nuestros sentidos. Y el autor está diciendo que esta fe tiene sus evidencias. Sus pruebas no son las de los sentidos, las cuales producen incertidumbre. No, por el contrario. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que no se ve. La vista física produce convicción o da evidencia de las cosas visibles, ¿cierto? Sin embargo, la fe es el órgano que permite a la gente ver el orden invisible. El texto bíblico también nos menciona y nos dice que la fe también es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe se necesita para aquello que no podemos ver ni tocar, amigos. La fe no contradice la razón, no nos engañemos, por favor. Sin embargo, a pesar de que puede ir más allá de la razón incluso, la fe está sustentada en la palabra de Dios. Tal vez nosotros podríamos mencionar objetivamente que la Biblia es el libro más original jamás publicado y que ha impactado, ¿verdad?, a la sociedad más que cualquier otro libro. Sin embargo, solo la fe puede probar que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, amigos, esta es una creencia que va mucho más allá de la razón, pero no en contra de la razón. Es pues la fe, la certeza, la convicción. Amigos, la fe no es una simple creencia o un entendimiento intelectual. La fe es la disposición a confiar, a creer y a aferrarse en la palabra de Dios, en lo que Dios ha prometido. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Todos los grandes ejemplos de consagración tenían distintos tipos de personalidad y circunstancias, pero todos tenían una cosa en común: ellos tenían fe. En este cuadro, a esta carta o a esta predicación de los hebreos, estos cristianos judíos habían sido desalentados y estaban pensando en renunciar a Jesús y a este cristianismo que ellos seguían. Por lo tanto, ellos necesitaban un buen testimonio. Es por eso que se presentan estos ejemplos de hombres y mujeres de fe, para que estas personas que estaban desanimados puedan volver su confianza y su vista a Jesús. Y allí es cuando se presenta una lista en el capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? Se habla de Abel, se habla de Enoc, también se habla de Sara. Aparte de hablarse de Sara, se habla también de Abraham, se habla de Moisés, de Isaac. Pero yo quiero rápidamente que podamos ir al versículo 27. Mira lo que dice el versículo 27, capítulo 11, el versículo 27, porque aquí se habla de Moisés. Y me agrada esta expresión. Aquí se presenta la fe de Moisés cuando deja Egipto. El texto bíblico dice: por la fe dejó Egipto, o sea Moisés, ¿verdad? No temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿En quién te sostienes diariamente para tomar decisiones? ¿En quién está tu fortaleza cuando tienes que decidir si avanzar o quedarte, si retroceder o dar un paso al costado, si aceptar o no aceptar, si invertir o no invertir?
¿Dónde está tu fortaleza frente a las circunstancias que la vida te coloca? La fortaleza de Moisés estaba en aquel invisible, y este invisible era el Dios Todopoderoso. Los ojos naturales de Moisés podían ver el peligro del faraón, ¿sabes? Y entendió el peligro que quedarse, el peligro que tendría si él decidía quedarse en cualquier lugar cerca de Egipto. Sin embargo, sus ojos de fe, la mirada de fe, pudo ver a quién, al invisible, y entendió que Dios era un factor mucho más grande en su situación que un faraón, incluso enojado. Hoy es un buen día para que tú recuerdes que necesitamos tener fe, no solamente conocer el concepto, la definición de fe, sino vivir una vida de fe. Recuerda, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es por eso que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, y él no tuvo miedo de tomar las mejores decisiones y ser fiel a Dios. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, ayúdanos por favor a que podamos tener fe, a que podamos aplicar la fe, Señor, que ya conocemos. Permítenos colocar nuestra fortaleza en aquel invisible, en Cristo Jesús. No lo vemos, pero sabemos que está ahí. Bendice, Señor, a cada familia que está conectada del otro lado de la pantalla. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén.